A continuación se explicarán los diferentes Incoterms. El término EXW, entrega directa a la salida, significa que la única responsabilidad del vendedor es poner la mercancía a disposición del comprador en sus locales en un embalaje adaptado al tipo de transporte. El comprador asume todos los gastos y riesgos inherentes al transporte, desde la salida de la fábrica hasta el destino. El término EXW representa la menor cantidad de obligaciones para el vendedor. El término FCA significa que si la entrega se efectúa en los locales del vendedor, es el vendedor quien efectúa la carga de la mercancía, así como el pago de los aranceles de exportación, y el comprador escoge el medio de transporte y el transportista con quien desea efectuar el contrato de transporte y cancela el transporte principal. El traspaso de los riesgos y gastos ocurre cuando el transportista se hace cargo de la mercancía. El término FAS significa que las obligaciones del vendedor han sido cumplidas cuando la mercancía, ya pagados los aranceles, es ubicada al costado del buque en el muelle o en alijadores del puerto de embarque convenido. El comprador asumirá desde ese momento todos los gastos y riesgos de pérdida o deterioro, tan pronto la mercancía haya sido entregada junto al buque, en especial en caso de retraso de la embarcación o anulación de la escala. El término FOB significa que el vendedor debe poner a disposición la mercancía en el puerto de embarque designado a bordo del buque escogido por el comprador y efectuar los trámites de aduana para la exportación, si fuesen necesarias. El comprador escoge el buque, paga el flete marítimo y el seguro, y se encarga de las formalidades a la llegada de la mercancía. El término CFR hace referencia de que el vendedor escoge el transportista, cierra y asume los gastos pagando el flete hasta el puerto de llegada, descarga no incluida. La descarga de las mercancías con aranceles cancelados en el buque es su responsabilidad, al igual que las formalidades de despacho. El comprador asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. Debe recibirla al transportista y recibir la entrega de la mercancía en el puerto de destino. El término CIF es un término idéntico al CFR, con la obligación adicional para el vendedor de proporcionar un seguro marítimo contra el riesgo de pérdida o de daños de las mercancías. El vendedor paga la prima del seguro. El comprador asume los riesgos de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. El término CPT. El vendedor coordina la cadena logística. Después de haberse encargado de los aranceles de exportación, escoge los transportistas y paga los pagos hasta el lugar convenido. Los riesgos de avería o pérdida son asumidos por el comprador desde el momento en que las mercancías han sido entregadas al primer transportista. Luego, el comprador se encarga de pagar los aranceles de importación y los gastos de descarga. El término CIP. El término CIP es idéntico al CPT, pero el vendedor debe proporcionar además un seguro de transporte. El vendedor cierra el contrato de transporte, paga el flete y la prima de seguro. Los riesgos de daños o pérdida son asumidos por el comprador desde el momento en que las mercancías han sido entregadas al primer transportista. El término DAT. El vendedor debe entregar las mercancías poniéndolas a disposición del comprador en el terminal convenido, en el puerto o el lugar de destino en la fecha o en los plazos convenidos. Además, el vendedor debe cerrar un contrato para el transporte de las mercancías hasta ese terminal, así como descargar las mercancías del medio de transporte en cuestión. El comprador debe realizar las mercancías apenas hayan sido entregadas y pagar el precio como ha sido previsto en el